Una imagen personal muy bien cuidada, así como un lenguaje corporal y verbal a plomo, fueron las piezas claves que le ayudaron a Anna Sorokin a engañar a la jet set estadounidense. Hola bellezas, ¿qué tal? Deseo que se encuentren de maravilla, soy Annette Rocha y en el video del día de hoy hablaremos de cómo Anna Sorokin le dio vida a una historia completamente falsa, creando un personaje llamado Anna Delvey, teniendo acceso a altas esferas socioeconómicas, a un estilo de vida glamuroso. Claro, lo hizo de una manera errónea, pero quiero que vean también cómo nos dejamos a veces engañar por lo que vemos. ¡Comenzamos! Bueno, antes de comenzar, quiero dejar claro que voy a dar un punto de vista solamente como asesora de imagen, de el poder que tiene cuando sabemos utilizar muy bien los elementos de una vestimenta, de un color, nuestra postura corporal, la seguridad, las habilidades sociales para lograr un fin. Para nada estoy de acuerdo en que se tenga que pisar a otras personas, estafar, engañar para llegar a alguna meta. Claro que no, totalmente en desacuerdo. Y bueno, en este video va a haber algo de spoiler por si no has visto la serie que se encuentra en Netflix, Inventando a Anna, interpretado el personaje por la actriz Julia Garner. Detente un momento, vete a ver la serie y luego regresa. Pero si no tienes ningún problema, puedes continuar. Esta jovencita rusa, nacida el 3 de enero de 1991, proveniente de una familia humilde y que vivió gran parte de su vida en Alemania, queda hechizada en el 2013 al acudir a una Fashion Week por primera vez en la ciudad de Nueva York. Quedó encantada con esta ciudad. Decide quedarse y crearse una identidad falsa haciéndose llamar Anna Delvey, contándole a la gente que su padre es un magnate, empresario alemán y ella es una heredera de un fondo fiduciario millonario. Contaba estas mentiras con tanta seguridad, tan convencida de sus palabras, que la gente que la escuchaba se lo creía. Y esto le dio acceso a ir ampliando su círculo socioeconómico de alto nivel. Y bueno, es así como la invitaban a fiestas privadas, a viajes, a yates, y cada vez tenía más y más contactos de la alta élite. Esto, desde luego, le permitía reafirmar mucho más su nueva identidad. Anna era una fanática de la moda, una conocedora, sabía vestir muy bien con esas prendas de lujo, accesorios, pues desde muy pequeñita solía leer revistas de moda, las recortaba, hacía sus collages y bueno, ella se empezaba a imaginar y a crear su propio mundo, se visualizaba en esa esfera. ¿Y de dónde obtenía todo ese dinero que le permitía comprarse ropa tan lujosa, vivir en hoteles de 5 estrellas, dar propinas de cientos de dólares en efectivo? Bueno, pues pedía prestado y no devolvía el dinero, proporcionaba números de tarjetas de crédito falsos, estafaba a los bancos pidiendo préstamos, cobrando giros, pero no se sabe al 100% la proveniencia de todo ese dinero porque manejaba muchísimo efectivo. Muchas veces ella invitaba a sus amigos a lugares VIP, a cenas lujosas. Era una manera de impresionar y de llamar la atención. Hasta ese punto, ¿quién se iba a imaginar que era una impostora? Cuando veían que se desenvolvía con mucha fluidez en altas esferas sociales, con esa carita angelical, muy tierna. También sabía de arte, daba sus comentarios, entonces todas las piezas encajaban con lo que veía la gente, con lo que ella hacía y bueno, jamás se hubieran imaginado que sería una estafadora. Es muy difícil cuestionarse si lo que estamos viendo, escuchando, es decir, lo que dicen nuestros sentidos es real o es falso, porque de manera inconsciente
vemos que hay una lógica y la razón se queda en otra parte. Y claro, si tu amigo o tu compañía es una persona económicamente estable y te invita y es muy generoso, pues mucho menos te vas a estar preguntando de dónde proviene ese dinero. Esta jovencita supo utilizar lo superficial, la belleza de ese mundo material, haciéndose pasar por uno de ellos, pensando, sintiendo, actuando y hablando como una millonaria. Conocía perfectamente los códigos de ese extracto social y es así como ella los engañó para vivir sus sueños de rica, estafando a mucha gente, a instituciones, por más de cientos de miles de dólares. Incluso llegó a robar un jet privado. Increíble, pero cierto. Actuaba tan tranquila cuando le decían que sus tarjetas no pasaban, diciendo, no me molesten, arréglenlo ustedes, la transferencia está por llegar, pero actuaba con un aplomo como si el dinero no fuese un problema para ella. Y claro que para la gente que trabaja en un resort donde llega personas de mucho dinero, ha de ser algo incómodo estar detrás de alguien cobrándole cuando supuestamente tiene los recursos. Entonces, de alguna manera, bueno, pasaban los días y la señorita ahí se quedaba otro día y otro día más hasta que definitivamente no pudo cubrir los costes. Utilizaba a sus contactos para poder tener acceso a otros eventos, a otro tipo de personas. De hecho, fue así como pudo robar ese jet privado. ¿Quién le iba a decir que no? A mucha gente a veces le da pena poner límites, no solo en los niveles medios, bajos, pasan en todas las esferas y es así como ella abusaba. También solía fanfarronear de su vida de lujo, exponiéndose en las redes sociales para atraer a más personas. Quería llamar la atención a toda costa, pero era muy fría, o sea, no le importaba si iba a pisar o iba a afectar a alguien más. Sorprendente, ¿verdad? Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos todos los viernes a las 11 de la mañana. Por lo que vi en la serie, ella para nada titubeaba cuando contaba sus fantasías a la gente. Y esto proyecta muchísima seguridad. Digo, nosotros hay que usarlo para cuestiones que sean positivas y no ha de haber sido nada fácil, no lo fue para esos empresarios que iban a apoyar el proyecto de la Fundación Anna Delvey, aceptar que fueron engañados por una veinteañera muy astuta. Ana se metió tanto en su personaje, se la creyó, pero bueno, llegó un momento en que no pudo sostener más esa mentira y todo se vino abajo. Defraudar la confianza de alguien es de las peores imágenes que podemos tener y de las peores experiencias. Lo que mal empieza, mal termina. Por ello es que hago mucho hincapié en mi canal de conocernos, de ver nuestros valores, nuestra belleza interna, expresarla, sí, a través de formas, colores, texturas y con lo que podemos, con lo que está a nuestro alcance también económicamente, y eso no nos va a hacer mejores o peores personas. Porque sucede lo que en esta serie a mí me ha tocado ver cómo personas adultas sufren por no tener un bolso, una prenda de diseñador que está de moda y llegan a robar las tarjetas de crédito de los papás o hacen algún otro tipo de cosas que no son nada honestas. Y es una manera en cómo están formándose como delincuentes. Se oye muy fuerte, pero hay que tener mucho cuidado y ser feliz con lo que tenemos y saber que sí se pueden adquirir otras cosas, pero lleva un tiempo y dando algún servicio, algún producto y recibimos pues dinero a cambio de ello, algo limpio. Es muy triste ver que hoy en día las redes sociales a muchos jovencitos que no tienen estos valores inculcados o los papás no están ahí, llegan a cometer varios tipos de cosas para sobresalir y no es de la forma adecuada. Y bueno, somos nosotros quienes podemos darle otro sentido,
otro impacto positivo al mundo tan bonito de la moda, que está lleno de creatividad. También hacen muchos actos de beneficencia para otros. Todo comienza por ti, por la intención que tú tengas en tu imagen y hacia dónde deseas encaminarla. Ahora platícame, ¿has utilizado tu imagen personal para lograr algo? Platícame, que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal con el último link. Si te gustó este video, por favor dale un like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.